Los sistemas sensoriales, el sistema visual, clase 1. El sistema visual, el ojo humano y las patologías refractivas. El ojo humano funciona como una lente que colecta los rayos reflejados por los objetos iluminados. Estos rayos ingresan al interior del ojo atravesando la córnea, una capa protectora transparente que cubre un orificio formado por los músculos del iris denominado la pupila. Las lentes oculares incluyen, además de la córnea, la cámara anterior del ojo, que contiene humor acuoso, la lente propiamente dicha, mejor conocida como el cristalino, y el interior del globo ocular, que contiene al vitrio. Estas estructuras poseen una gran proporción de agua y proteínas, y aunque algunas forman un tejido, como la córnea, en lo que respecta a los haces de luz, poseen un índice de refracción muy similar al del agua. Por lo tanto, los haces de luz que inciden sobre la córnea serán desviados con un determinado ángulo, que dependerá de la diferencia entre el índice de refracción en el aire por donde viaja el haz de luz y el índice de refracción del agua contenida por las estructuras oculares mencionadas. Estas estructuras en conjunto funcionan como una gran lente convergente o biconvexa. Esta lente hará que los haces de luz converjan y se enfoquen en la retina, donde la información lumínica será transducida a señales eléctricas. La zona de máxima agudeza visual en la retina es la fóvea, que en humanos está formada exclusivamente por fotorreceptores de tipo cono. Por lo tanto, la función del ojo como una lente es enfocar los haces de luz provenientes de los objetos en el campo visual sobre la fóvea para que podamos percibirlos con una alta definición. Y así nuestro cerebro realice una percepción visual coherente y definida. Desde la retina, la información es transportada en forma de potenciales de acción por los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. El nervio óptico llega a la información visual y lumínica a las cortezas visuales en el lóbulo occipital, así como a otras áreas cerebrales de control de los reflejos. Como mencionamos antes, la formación de la imagen enfocada en la retina dependerá de la potencia de las lentes y del tamaño del ojo. Para entender dónde se forma la imagen y su relación con las patologías refractivas, definiremos cómo se forma la imagen sobre la retina a partir de los haces de luz que ingresan por la pupila y atraviesan las lentes oculares. En este caso, se muestra una lente biconvexa, al igual que las que forman las estructuras oculares, sobre un eje horizontal que la cruza en su parte central, conocido como eje óptico. Sobre el eje óptico se esquematiza un objeto que representamos con una flecha con su punta hacia arriba y consideramos solo 3 haces de luz reflejados por dicho objeto. Uno de los rayos es paralelo al eje óptico, el otro rayo es radial y pasa justo por el centro de la lente, y el tercer rayo que vamos a considerar pasará por un punto previo a la lente que definimos como el foco del objeto. ¿Por qué consideramos solo estos 3 rayos? Porque al tener trayectorias bien definidas desde el punto de vista de la óptica, sabemos cómo se refractan del otro lado de la lente. El rayo paralelo al eje óptico desvía su trayectoria pasando por un lugar especial definido como el foco de la imagen, antes de incidir sobre una pantalla o, en el caso del ojo, sobre la superficie de la retina. El rayo radial, que pasa por el centro de la lente, no se desvía e incide, si la distancia de la pantalla a la lente es la adecuada, en el mismo punto que el primer rayo. Y el tercer rayo, el que pasa por el foco del objeto, al desviarse en la lente, se proyectará paralelo al eje óptico. Y nuevamente, si la distancia de la pantalla a la lente es la adecuada, llegará al mismo punto espacial que los otros 2 rayos. Con la distancia adecuada nos referimos a la distancia a la cual la proyección de la imagen sobre la pantalla estará enfocada de manera nítida. La imagen que se forma es real
ya que efectivamente se forma una imagen, y es invertida con respecto a la posición del objeto. A la distancia entre el foco del objeto y el centro de la lente la denominamos f o distancia focal. Y a la distancia entre el objeto y la lente la llamamos x, mientras que a la distancia entre la lente y la imagen la llamamos x'. De este modo, la potencia P de la lente la definimos como 1 sobre f, 1 sobre la distancia focal, que es igual a 1 sobre x, la distancia entre el objeto y la lente, más 1 sobre x', la distancia entre la lente y la imagen. La unidad de la potencia de la lente es la dioptría y la expresamos como metros a la menos 1. En este diagrama vemos ejemplos de lentes convergentes, biconvexas o positivas, que poseen distinto poder de convergencia o potencia. La primera lente posee una potencia igual a una dioptría, indicando que los rayos recorren 1 metro antes de converger. La segunda, que es más abultada en su centro, posee un mayor radio de curvatura y su potencia es mayor y es igual a 2 dioptrías, indicando que los rayos recorren medio metro antes de converger. Y la tercera, con mayor radio de curvatura, posee 10 dioptrías de potencia, indicando que los rayos recorren solamente 10 centímetros o 0,1 metros antes de converger. A mayor esfericidad, por lo tanto, la potencia de la lente será mayor y mayor será el número de dioptrías. A su vez, mayor será el ángulo de refracción de los rayos de luz y menor será la distancia recorrida por los mismos. En el siguiente caso vemos 3 ejemplos de lentes convergentes. En los 2 primeros casos, los rayos provienen de objetos lejanos y por lo tanto solo llegan a la lente los rayos que inciden en forma paralela al eje óptico. En este caso se observa que los rayos provenientes de objetos lejanos llegan con igual ángulo al ojo y son refractados a distintas distancias de acuerdo al radio de curvatura de cada lente. Por otro lado, los rayos reflejados por los objetos cercanos llegan al ojo desde diferentes direcciones y con ángulos más abiertos. Por lo tanto, si tenemos objetos lejanos, como en el caso A, u objetos cercanos, como en el caso C, en lentes de idéntica potencia, los rayos recorrerán mayor distancia antes de converger en un punto en el espacio cuando provengan de los objetos más cercanos. Otro tipo de lentes son las lentes divergentes, bicóncavas o negativas. Este tipo de lentes desviará la trayectoria de los rayos alejándolos entre sí. Es decir, los haces de luz refractados divergen en lugar de converger y no forman una imagen real al atravesar la lente. El ojo con visión normal se denomina hemétrope. En cambio, los ojos que presentan una longitud más corta que la normal en su eje antero-posterior poseerán una patología refractiva denominada hipermetropía. En este tipo de ojo, la imagen se forma por detrás de la retina, provocando una visión borrosa o fuera de foco. Para corregir esta alteración se necesitan lentes convergentes, biconvexas o positivas que, superpuestas a la parte anterior del ojo, provocarán que los rayos se refracten con un mayor ángulo y converjan sobre la retina, como muestran las líneas punteadas del esquema de la derecha correspondientes al efecto correctivo de las lentes positivas. Otra de las patologías más frecuentes y hereditarias es la miopía. En este caso, el ojo crece o se alarga en su eje anteroposterior mucho más de lo normal y por consiguiente los haces de luz
convergen en el interior del globo ocular antes de alcanzar la retina, provocando también una visión borrosa. La miopía se corrige utilizando lentes bicóncavas negativas o divergentes. En el esquema de la derecha, la línea punteada muestra el efecto correctivo de las lentes divergentes, que aumentan el ángulo con que divergen los rayos, haciendo que estos, al pasar por las lentes del ojo, recorran una mayor distancia. La lente divergente disminuye la potencia de las lentes del globo ocular, alargan la trayectoria de los rayos y estos entonces pueden enfocarse sobre la retina. En la hipermetropía, el déficit visual ocurre para los objetos cercanos, es decir, que se ve afectada la visión cercana o punto próximo, y estos pacientes no tendrán inconvenientes con la visión lejana. En la miopía, en cambio, el déficit visual es en la visión lejana o punto remoto. Los miopes no poseen inconvenientes en general en la visión cercana. Por ejemplo, si consideramos la lectura. La visión lejana o punto remoto se determina con objetos a una distancia de 6 metros o más, mientras que el punto próximo se determina con objetos a 25 centímetros del ojo. En general se utiliza la lectura de un texto. Estas distancias corresponden a las distancias X en la fórmula para calcular la potencia de la lente que vimos previamente. En el caso del ojo, X' corresponde a la distancia entre el cristalino y la retina. Por lo tanto, esta distancia es aproximadamente de 2 centímetros o 0,02 metros. Otra patología refractiva que también presenta factores hereditarios y es bastante frecuente es el astigmatismo, que resulta de una forma irregular de la curvatura de la superficie de la córnea en algunos de sus ejes radiales, como indica este esquema. Además, en algunos casos, existen alteraciones en la curvatura de las superficies del cristalino. El cristalino no es totalmente esférico y también presenta forma irregular. La alteración de la curvatura impide que los objetos puedan enfocarse de manera nítida sobre la retina, provocando una visión borrosa y también distorsionada de los bordes de la imagen. El astigmatismo ocurre tanto para los objetos que se encuentran cercanos como para los objetos alejados. El astigmatismo se corrige con lentes tóricas, que pueden ser ya sea anteojos o lentes de contacto, que corrigen la superficie corneal, la suavizan en algunos los ángulos adecuados al eje radial afectado. El astigmatismo se puede corregir a su vez con cirugía láser, al igual que la miopía o láser. Por último, estos esquemas representan el reflejo de acomodación, que se debe a la elasticidad intrínseca del cristalino y su capacidad de cambiar su radio de curvatura, achatándose o volviéndose más esférico, en relación a la lejanía o cercanía de los objetos que observamos. Si miramos a lo lejos, el cristalino se encuentra tensionado y estirado, mientras el músculo ciliar se halla relajado. Y los ligamentos suspensorios del cristalino se encuentran en tensión, estirando al cristalino. Además, los músculos del iris empujan al cristalino hacia atrás y lo comprimen, impidiéndole que tome una forma más esférica. Cuando los objetos se acercan en el campo visual o dirigimos la mirada a un objeto más cercano, ocurre el reflejo de acomodación. Este es regulado por el sistema autónomo parasimpático, que libera acetilcolina, provocando la contracción del músculo ciliar. Dicha contracción relaja a los ligamentos suspensorios del cristalino y además el iris se desplaza hacia la cámara anterior, dejando más espacio para que el cristalino, por su propia elasticidad y al haberse liberado de la tensión de los ligamentos,
tome una forma más esférica y aumente su radio de curvatura y, por lo tanto, la potencia de la lente ocular. Esto incrementa el ángulo de convergencia de los haces que llegan a la córnea y son refractados por el cristalino, haciendo que converjan a una menor distancia, manteniendo la formación de la imagen sobre la retina y la nitidez visual. Previamente vimos que desde los objetos lejanos los rayos reflejados llegaban paralelos al eje óptico, mientras que los haces provenientes de los objetos cercanos presentaban ángulos más abiertos y al ingresar al ojo y refractarse en la córnea y el cristalino. Por lo tanto, es necesario una lente de mayor poder de convergencia para que los rayos que ingresan con mayor ángulo, más abiertos, converjan de todos modos a la misma distancia, es decir, sobre la retina. El reflejo de acomodación permite los cambios necesarios de visión lejana a la visión cercana. Al acercarse el objeto, se debe achicar el diámetro pupilar y también coincide con movimientos convergentes de los ojos hacia la nariz para seguir proyectando el objeto sobre las fobias de ambos ojos. A partir de los 40-45 años, el cristalino comienza a perder elasticidad y por lo tanto aparece una patología denominada presbicia, porque el cristalino pierde su capacidad de hacerse esférico. Esta alteración se corrige, al igual que la hipermetropía, con lentes convergentes, positivas, ya que al perder la capacidad de acomodación, disminuye la capacidad de enfocar a los objetos más cercanos.